Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga grandemente. Esta presentación previa, ¿verdad? En el lobby, no sé si creo que nos pone un poquito más nerviosos, ¿verdad? Predicador especial. Bueno, no sé qué tan especial sea, lo que sí sé es que la palabra de Dios es especial y eso es lo que importa en esta tarde. Así que es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Luis Antonio Beltrán Salinas, pastor de Conexión La Vid Verdadera, acá al norponiente de la ciudad, noroeste, perdón, de la ciudad. Así que el día que guste visitarnos también, por ahí estamos predicando la palabra de nuestro Dios y reciban un cordial saludo, ¿verdad? Hace tiempo nos saludó nuestra hermana Rosalina y Gonzalo, así que un saludo hasta allá, que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y pues a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Así que es un placer, un privilegio, y vamos a entrar de lleno en este tema que quiero hoy compartir. Hoy con ustedes realmente quiero compartir algo que tiene una función muy especial en nuestra vida y así debemos verlo cada uno de nosotros. Lo que quiero hablar es parte de la armadura que está descrita en la Escritura, en Efesios capítulo 6, versículo 13, y ahí se nos describe acerca de la armadura que debe portar un creyente. No es muy vasta la armadura, no podríamos terminarla toda en este tiempo que tenemos tan hermoso, pero sí quiero hablar de algo en particular que denota realmente si estamos en esa tendencia de prepararnos para la batalla. Algo de lo que usted y yo tenemos que ser demasiado conscientes es que todos estamos enfrentando luchas, ¿verdad? Hace un momento bromeando, yo decía, bueno, estamos en la lucha, sí, pero la pregunta es cuántas estamos ganando de nuestras luchas o no, o simple y sencillamente realmente estamos tirados en la lona. No sé cómo se vea usted como creyente o no, pero sí es algo muy importante, es algo que tenemos que aprender realmente de cada uno de nosotros en todo tiempo para poder realmente hacer lo que nos corresponde. Y ahí es donde usted y yo estamos. Necesitamos trabajar en esta parte y es precisamente la armadura. Así que, pues bienvenidos. Yo quiero entrar de lleno leyendo esta porción de Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice esta porción: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, algo que quiero enfatizar de esta porción es que se nos manda, se nos exige literalmente portar toda la armadura, aunque no la vamos a poder ver, pero yo quiero nada más dejarlo con ese enlace en su mente y en su corazón. No puede ser un soldado si no está completamente vestido para la batalla. Y algo de lo que usted y yo tenemos también que ser conscientes al ser soldados del Señor Jesucristo, que no podemos ir por la vida pensando que no tenemos luchas o que no vamos a enfrentar ninguna de las mismas, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, México de frontera a frontera no tiene ningún conflicto bélico con ninguna nación, ¿verdad? Hoy escuchamos de guerra en Ucrania y demás, pero gracias a Dios el ejército hace algunas tareas, pero literalmente en la actualidad no tenemos ningún conflicto con ninguna nación. Y eso hace que los soldados estén preparados, pero no estén combatiendo. Pero usted puede verlos en la zona militar y ninguno de ellos anda sin gorra, sin zapatos o sin arma. Todos ellos están preparados y esa es la condición de un soldado. Y la Escritura nos pide tomar toda la armadura. Así que en este sentido hay 5 cosas que solamente quiero mencionar nada más como preámbulo al tema. La primera es que como soldados necesitamos una preparación y esa preparación involucra el entendimiento de cada uno de nosotros. Todos tenemos luchas y esas luchas, si no estamos preparados para ellas, definitivamente va a ser una situación difícil de sobrellevar o de enfrentar, pues nos hace falta preparación. Y aquí es donde viene nuestra ingenuidad, ¿verdad? Y esa ingenuidad es parte de nuestra inmadurez. Yo recuerdo cuando visitaba algo de la Ciudad de México, muchacho, 15, 16 años, en una urbe tan grande como es esa ciudad, ¿verdad? Es difícil que un muchacho se pueda abrir espacio por cuenta propia ante una situación así, ¿verdad? Y ahí me encontraba intentando salir adelante, estudiando, trabajando, y la verdad es que no estaba preparado para esa situación, salía con cierto temor,
porque la ciudad era muy grande y mi mayor miedo era perderme, ¿verdad? Así que la primera vez que me llevaron a donde tenía que trabajar, mi tío me hizo favor de llevarme, esta es la ruta, este es el camión, aquí te bajas y aquí llegas. Pero posterior a eso ya fue a la aventura de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que fue estresante para mí estar en una ciudad tan grande. La verdad es que no estaba preparado. Y cuando esa situación realmente nos rebasa, ahí es donde tenemos que entender que todo soldado tiene que estar preparado para la batalla. Y como tal, lo segundo que quiero mencionar es que la armadura juega un papel vital. Si usted como soldado del Señor Jesucristo no está preparado, definitivamente no podemos desarrollar un papel pleno cuando estamos sin algo de la armadura. Imagínese un soldado con toda la vestimenta a excepción del fusil, pues definitivamente no va a poder hacer frente, ¿verdad? O con el fusil pero sin botas especiales, definitivamente es un soldado incompleto. Bueno, algo que también quiero mencionar es el enemigo. Dice Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Algo que debe usted entender es que así como existe Dios, también existe alguien malo, un agente malo, y no estamos obviamente satanizando todo, ¿verdad? Pero es real, el diablo es real, el enemigo de Dios es real, y por esa misma razón usted tiene que salir día a día con una mente sabiendo, o en un pensamiento sabiendo que hay alguien que va a intentar hacerle su día difícil, que hay alguien que le va a estar empujando a las tentaciones, que hay alguien que le va de repente a cruzar a una persona grosera para probar nuestro carácter, que tarde que temprano usted y yo vamos a mostrar si realmente estamos hechos del amor que decimos tener o simplemente es una falacia en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque tenemos un enemigo del cual tenemos que ser bastante conscientes en nuestra vida y no permitir que nada ni nadie nos quite de la mente o nos haga pensar que tenemos cero enemigos. No, al contrario, tenemos que ser realistas, y si usted quiere vivir una vida victoriosa en el Señor, debe aprender que hay un enemigo que tiene que ser vencido, no por usted, sino por la fuerza de nuestro Dios, por el poder del Espíritu Santo, pero usted y yo tenemos que someternos a ello, pero el enemigo es algo real en nuestra vida. De tal manera que nos lleva al cuarto punto del preámbulo. Hay una batalla. Y si usted dice que no batalla, es porque tal vez no se ha dado cuenta que ya está perdiendo las batallas, por eso ya no batalla, ¿verdad? Pero la realidad de un creyente verdadero es que se batalla. Si usted quiere orar, va a sonar el teléfono, van a tocar a la puerta, va a recibir una llamada no apropiada, de malas noticias, pero eso es así, de algo somero de lo que realmente tiene que ver con las cosas que un creyente verdadero quiere hacer y a veces no puede concretar porque hay una batalla que pelear. Y esa batalla la vemos en todas las áreas de nuestra vida, la vemos en nuestro propio carácter para probar quién somos y realmente qué hacemos, ¿verdad? Ahora, simplemente al margen, un creyente verdadero no se define por las cosas que hace. Las cosas que hace son el producto de lo que es él en verdad, en la intimidad, en el corazón. Pero cuando vemos lo que hace, es producto de lo que se ha gestado en el corazón. Por eso un creyente verdadero sabe que tiene luchas, va a enfrentar una batalla, pero tiene en cuenta su condición humana débil, pero también apunta a la victoria. Y eso es algo maravilloso para usted y para mí. Dios no solamente nos enseñó acerca de la armadura, sino lo hizo pensando en que usted y yo pudiéramos ver el final de nuestras luchas, y cada final en la Escritura sella de manera maravillosa, porque es en la presencia de nuestro Dios, es en la eternidad, y ahí es donde usted y yo tenemos que poner nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de tal manera que al final de nuestra historia terrenal, humana, hay victoria, y eso es algo que usted y yo tenemos que entender.
mientras nos preparamos en esta vida, mientras nos armamos con la batalla, con la armadura que Dios realmente nos está enseñando en Efesios, entonces podemos considerar realmente con lujo de detalle que hay muchas cosas que aprender. Y una de ellas es que también hay una victoria que ganar cada día que usted y yo nos levantamos para darle honra y gloria a nuestro Dios, y ahí es donde usted y yo estamos. Y es algo tan importante que podamos verlo de esa manera, porque es aquí donde quiero introducirnos en este tema. Así que vamos a la porción de la Escritura, y ahí nos vamos a quedar un ratito. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la victoria que Dios realmente ya nos dio de antemano, pero también tenemos que hacerla nuestra. Ahora, para hacerla nuestra, dice en el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí se nos dan dos partes de la armadura, nos vamos a quedar con la primera, el cinto de la verdad. Ahora, el cinto de la verdad para cada creyente representa algo muy particular, y es precisamente cómo enfrentamos los ataques del enemigo, porque el portar el cinto de la verdad tiene que ver con la iniciativa personal de cada creyente de ir en ese rumbo, que entiende todo lo que está del lado negativo, del lado del enemigo, y que está preparado, que deja de ser ingenuo. Ahora déjeme señalar lo siguiente, la Escritura nos dice claramente que para el avisado no hay problemas, ¿verdad? Pero la gente que es necia, que no tiene sabiduría de Dios, literalmente tiene el mal enfrente y pasa y recibe el daño. Eso es lo que pasa y lo que nos dice la Escritura. Un soldado no puede ser que tenga ese descuido personal, hablando espiritualmente de nuestra propia vida. ¿Por qué razón? Porque usted y yo, como soldados de Cristo, necesitamos armarnos, y parte de esa armadura tiene que ver con este primer indumentaria que tiene una connotación de preparación. ¿Por qué razón? Porque la palabra cinto de la verdad significa veracidad, sinceridad y compromiso. Ahora, necesitamos la verdad para poder discernir. Es algo que usted y yo, si lo sacamos de nuestra propia vida, vamos a quedar fuera de la vida espiritual. Nos descalificaríamos a nosotros mismos porque no hemos enfatizado la necesidad que tenemos de discernimiento, y eso es algo muy importante. El discernimiento tiene que ver con nuestro juicio y la toma de las decisiones, de tal manera que alguien que tiene nublado el juicio o que no sabe qué hacer, es porque ha olvidado que hay una preparación previa para nuestras batallas espirituales, y todo tiene que ver con esta parte. Es curioso que Dios nos lleve y nos dé una descripción de la armadura, porque realmente comienza con algo muy simple. Antes de la coraza y del yelmo y de la espada, habla de una cosa muy especial. Ahora, entendamos, las personas tenían menos herramientas que nosotros y usaban una especie de túnica larga que literalmente era cosida por ambos lados. Lo más parecido que tenemos aquí en México es un gabán, ¿verdad? Con que tenía una pieza rectangular, un hoyo en medio, se lo metían por la cabeza y quedaba libre las manos, pero algo así era lo que usaban en aquel entonces las personas, ¿verdad? Lo que nos pasan ya ahí en las películas ya es algo muy moderno, muy hollywoodense, pero no es algo así lo que se vivía en aquel entonces. Ahora imagínese si usted ha vestido de manera patriótica un gabán en el 16 de septiembre, ¿sabe lo que implica trabajar con una tela más pesada? Porque no era algo ligero, y que esa tela de alguna manera estaba libre y que impedía ciertas tareas. Una de las más peligrosas para un soldado es que no podía estar con esa túnica suelta, y lo que hacía el soldado en primera instancia, antes de vestir lo demás, era colocar el cinto, y ese cinto era como un cinturón, pero se ponía por encima de la dicha túnica y ajustaba todo, de tal manera que no quedaba nada suelto a su alrededor, y al no quedar suelto, eso implicaba que podía vestir lo demás, pero marca realmente la pauta, y aquí es donde realmente comienza, porque ese soldado literalmente está preparado, ¿sí?
Si no hace eso, no puede vestir lo demás, y habla de su indisciplina, de su falta de compromiso. Usted puede ver los ejercicios que hace cada una de esas personas que está enlistada en el ejército, y la verdad, un toque de trompeta, ¿verdad?, o clarín, y se levantan y todos alineados a la voz de ya, ¿verdad? Pero eso habla de un compromiso previo. Ahora, discernimiento tiene que ver con esta nuestra capacidad de poner en práctica la palabra de nuestro Dios. Y cuando Pablo nos escribe aquí, 1 Timoteo 4:1, dice lo siguiente, para que podamos realmente valorar un poquito más acerca del discernimiento. Dice aquí, por el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que la verdad es que hoy somos tan fáciles de engañar, somos seducidos por una u otra cosa, que nos hace falta el discernimiento. Usted y yo hemos sido presa de los comerciales y de lo que la tecnología nos quiere vender, porque nos ofrece una gama de posibilidades y de descanso, de comodidad, pero al final de cuentas nos hace falta discernimiento, y esa falta de discernimiento marca nuestra incapacidad. ¿Por qué? Porque un soldado no se puede distraer. Un soldado necesita estar a tono con la posición que se le ha sido asignada, porque debe pelear su batalla. Hay cierta información acerca de los soldados, y que realmente tenían una formación especial para enfrentar a cierto tipo de enemigos, y si por alguna razón un soldado bajaba la guardia o perdía su posición, literalmente todo el convoy se ponía en un punto débil por un solo soldado. Eso es lo que pasa realmente cuando nosotros no tomamos nuestra posición espiritual. ¿Por qué razón? Porque necesitamos la verdad para poder discernir. Y cuando Pablo nos dice en esta porción de Efesios, el cinto de la verdad. ¿Por qué razón? Porque es tan importante algo que tiene que ver con nuestro entendimiento. Ahora, en segundo lugar, lo que quiero mencionar es que habla Efesios acerca de ceñir nuestros lomos, pero no los lomos en esta parte, sino en un sentido figurado, estar preparados, pero acá arriba, de manera intelectual, no solamente sabiendo lo que esto implica, sino de manera espiritual, enfrentando la parte espiritual, sabiendo que tenemos un enemigo real. Y aquí es donde nuestros lomos tienen que estar ceñidos, nuestro entendimiento tiene que estar preparado, y ceñir los lomos es la única frase que se nos hace o que hace referencia a la consistencia de la importancia de prepararnos para dicho combate. Y como personas nuevas, o como personas que ya tenemos tiempo de conocer la verdad en el Evangelio, nunca podríamos decir que ya estamos preparados para enfrentar cualquier lucha. Cuando menos lo esperemos, la realidad es que vamos a tener que enfrentar algo diferente. Y esa situación marca realmente si estuvimos preparados o no. Y cuando lo vemos de antemano y nos preparamos para una situación difícil, créame que la llevamos ventaja, o que llevamos gane ya de por medio, porque usted ya salió preparado. Imagínese si un día en la mañana usted se levanta y dice, bueno, hoy voy a estar preparado por si alguien es grosero conmigo, no quiero regresar las mismas groserías. Voy a estar preparado por si alguien no me cede el paso, yo le voy a ceder el paso a esa persona. Voy a estar preparado por si fulano no me saluda, yo le voy a saludar. ¿Cómo terminaría su día? ¿Terminaría frustrado o no? Créame que no, porque usted ya se preparó de antemano. Pero si su expectativa es diferente y dice, bueno, hoy voy a ver cómo me va, ¿verdad? Es válido si usted quiere levantarse de esa manera y dice, bueno, pues hoy fulano no me saludó, qué gacho es fulano, ¿verdad? Sutano no me invitó a comer, qué grosero es fulano. Pero va a regresar a su casa y va a regresar muy malhumorado. ¿Por qué razón? Porque no se levantó de manera preparada, no estuvo preparada para luchar
contra todas esas inconsistencias de todos los seres humanos, incluidos nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos hace falta esa capacidad de ceñir nuestros lomos. Y aquí es donde realmente usted y yo tenemos que entrar en esta preparación. A la armadura, o parte de la armadura, tiene que ver con lo inicial. Y esa parte inicial es el modo de que usted y yo debemos estar preparados para enfrentar cada una de nuestras luchas. ¿Por qué razón? Porque la vida espiritual tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestras propias luchas, pero al mismo tiempo no nada más enfrentar las luchas, sino terminar de manera victoriosa. Ahora, con esto en mente, imagínese el final de sus luchas. Cristo prometió victoria. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Por eso Cristo se levantó de la muerte, porque su victoria fue en contra del poder del pecado, que es muerte. Pero al levantarse Cristo de la muerte, literalmente autentifica, ratifica una victoria en contra del pecado. Ahora, en ese sentido, no quiere decir que nosotros seamos perfectos en un sentido de impecabilidad, sino al contrario, hay una panorámica de la victoria que Cristo dibujó en nuestras vidas para que no se levante como un soldado que no tiene realmente una expectativa de ganar, porque un escuadrón, un ejército que simple y sencillamente va en sus fuerzas y no tiene el deseo de ganar al enemigo, realmente no va a tener la victoria. Pero si usted como creyente se levanta y dice, bueno, Dios ha preparado algo bonito para mí este día, y si no es así voy a estar preparado, sé que hay una lucha de por medio, quiero terminar el día siendo victorioso en contra de mis propias luchas. Y usted sabe con lo que lucha con alguna situación particular emocionalmente, lucha en contra de la pornografía, de la lengua, de los ojos, lo que sea. Pero si usted se levanta con esas ganas de darle gloria al Dios que lo creó y viendo hacia adelante, créame que va a ser muy diferente su día a día. Pero eso es el desafío para cada uno de nosotros. Ahora quiero ver lo siguiente con ustedes. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento implica que nada debe quedar fuera de nosotros. Ahora, eso de ceñir la vestimenta alrededor de la persona, pues implicaba eso, que a veces nosotros tenemos que dejar fuera de nuestras vidas todo lo que estorba. ¿Por qué razón? Porque no se puede cargar en la vida el resto de nuestra vida, valga la redundancia, la frustración o el enojo o la amargura o el resentimiento, las pocas ganas de echarle ganas, valga la redundancia otra vez. ¿Por qué razón? Hay cosas que no son parte de un soldado. Y si ese soldado carga innecesariamente cosas, simple y sencillamente no va a poder terminar la carrera y no va a poder ganar la pelea, no va a poder hacer frente a sus situaciones porque hay algo que lo detiene. Y es ahí donde usted y yo, insisto, tenemos que amarrar a nuestra vida todo lo que debe ser parte de nosotros y quitar a un lado todo lo que realmente no debe llevar un soldado. Y a veces como soldados del Señor Jesucristo no queremos soltar ciertas cosas, y es una realidad para nosotros, al mismo tiempo que no queremos reconocer que también es una de nuestras luchas. Cuando usted y yo no queremos perdonar, dice Dios en su palabra, perdona. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Las que sea necesario, punto, se acabó. Eso es lo que Dios pide. Pero cuando en el fondo de nuestro corazón tú y yo no queremos perdonar, lo único que hacemos es atar algo a nuestra propia vida que no es propio de un soldado, que no es parte de la armadura y que te imposibilita pelear. Por eso terminamos frustrados. Por eso terminamos desalentados en nuestra carrera espiritual. Por eso no podemos ser tan consistentes en lo que hacemos, porque literalmente bajamos el ritmo, salimos de posición espiritual, terminamos siendo arrebatados por las cosas del mundo, y el cinto de la verdad, por tanto, juega un papel muy importante al entrar en la batalla espiritual. No es algo que sea una opción, es algo que tiene que estar atado alrededor, sujetando lo que no tiene que salirse para que el soldado pueda vestir lo demás, pueda estar cómodo y hacer frente a la lucha. Pero eso ya depende de ti. Ahora, insisto, el cinto de la verdad es obviamente un símil claro, correcto de tu compromiso y de mi compromiso
para hacer frente a nuestras luchas espirituales. Ahora tengo que plantear esta pregunta: ¿qué significa ponerse el cinto de la verdad entonces para ti, para mí, en términos prácticos? Es una ilustración de pelear sin hipocresía y entrar a la batalla con toda nuestra sinceridad. ¿Por qué creen que Dios dijo en su palabra que algunos llamarán a Cristo Señor, Señor, y no serán parte de su reino? ¿Por qué habrá esa distinción entre algunas personas que Dios hará, verdad? Algunos se presentarán delante del Señor Jesucristo y Cristo dirá: venid benditos de mi Padre, entrad al reino de los cielos, porque estuve con vosotros y me diste de comer, me visitaste, me proveíste, etcétera, etcétera. Y a otro grupo dirá: ustedes apartados al fuego eterno de condenación, porque estuve entre vosotros y no me diste ni de comer, ni me ayudaste, ni nada, ¿verdad? Y ambos, ¿verdad?, contestarán: bueno, Dios, no te vimos a ti de manera personal. Y otros dirán: bueno, nunca te vimos, ¿verdad? La diferencia es que no lo hicimos con las demás personas como debíamos hacerlo con las demás personas, y Cristo tiene que hacer una separación. Por eso, cuando hablamos del significado de ponerse el cinto, es realmente un compromiso, ilustra realmente el pelear por lo que tiene que ser peleado. Ahora, fíjense bien, vamos a hacer un ejemplo, una pregunta que solamente debes responder tú. ¿Qué es aquello que te enoja a ti? Ay, pues me enoja el vecino, ay, me enoja mi tío, ay, me enoja mi mamá, etcétera. Bueno, déjame aclararte el panorama. Cuando estamos hablando de la batalla espiritual, lo único que es válido por lo cual enojarse es cuando el nombre de Dios es blasfemado, es porque las cosas santas de Dios no son tomadas en serio, es porque la palabra de Dios no se ha leído con entrega, con detenimiento. Pero si tú y yo estamos peleando batallas inconsistentes: yo me voy a enojar con fulano porque no me invitó, yo me voy a enojar con perengano porque no me juntó, etcétera, estás enojando, te estás peleando por ti, y eso es una incongruencia. ¿Por qué razón? Porque estás en el lado equivocado de la batalla. Hablar de la batalla espiritual tiene que ver con las cosas de Dios, no las tuyas, no las mías. Si tú te enojas por algo que se te hizo a ti, estamos siendo inconsistentes. Enojémonos por aquello que realmente vale la pena enojarse. Y el ejemplo lo tenemos del Señor Jesucristo. ¿En qué momento Cristo tomó un azote de cuerdas y dio una reprimenda a los que estaban en el templo? Cuando a él lo insultaron, cuando lo llamaron hijo de fornicación, cuando le escupieron, ¿acaso cuando le clavaron en la cruz? ¿En ese momento Cristo se enojó? No, lo único que pudimos experimentar de él era el más puro amor, aún estando en la cruz, colgado literalmente, sin fuerzas tal vez para seguir diciendo algunas cosas. Lo que salió de su boca fue algo muy consistente: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué estaba haciendo? Cristo estaba peleando una batalla de verdad, y no era por él, era por las cosas de Dios. Y ahí es donde realmente el significado de ponerse el cinto en nuestra vida cobra una mayor fuerza, cuando estamos peleando por aquello que tiene que ser peleado. No por ti, no por mí. Tú y yo somos insignificantes ante la gloria de nuestro Dios, y a veces parece que somos más importantes que Dios, porque a mí tú no me faltas el respeto, mujer. A ver si estamos así, ¿verdad? ¿O no? ¿No se ha escuchado esa voz en sus casas? Bueno, gracias a Dios que no, ¿verdad? El cinto de la verdad identifica a las personas con un alto sentido de compromiso. Si usted ve a creyentes peleándose entre ellos, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo le ayudo? Bueno, tiene que ser exhortada la persona, tiene que ser llamada a cuentas la persona, pero realmente esas son las batallas en las cuales un soldado no puede estar peleando ese tipo de batallas. Un soldado tiene que estar peleando por aquello que realmente dignifica a su comandante en jefe, a su jefe supremo, y ahí es donde realmente Dios nos tiene que dirigir. Y cuando hablamos de esta panorámica de la armadura, por algo se nos dio, por algo realmente está aquí en la palabra de Dios, dándonos una coherencia lógica de entendimiento por aquellas cosas en las cuales tenemos que pelear. Y si tenemos que pelear por aquellas cosas, realmente usted y yo estamos del lado correcto, peleando por las cosas de Dios y no por las nuestras. Por eso es tan importante que usted y yo
ratifiquemos cuáles son nuestras batallas. Tal vez usted está peleando con alguna situación, un pecado en particular que usted no ha soltado. ¿Sabe qué razón hay en eso y qué importancia tiene el soltarlo? Por supuesto, hay mucha, pero eso es parte de una batalla que necesita ser ganada por usted. Y cuando Dios nos dio esta vestimenta, realmente Dios no pensaba en que nosotros fuéramos a un fracaso espiritual, en una guerra espiritual. No, sino al contrario. Cristo caracterizaba a sus soldados de manera especial y esto realmente representa a las personas que están preparadas para entrar en batalla. Una persona que no está preparada para entrar en batalla definitivamente va a perder la misma batalla. ¿Por qué razón? Porque no está preparada. Fíjense bien lo que dice 2 Timoteo 2:3, dice aquí esta porción: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿A qué nos mandó Dios? A sufrir. Y parte del sufrimiento implica pelear, ¿verdad? No, si tú has logrado algo, ha sido porque has invertido algo y te ha costado algo y te dolió tal vez algo. ¿Por qué? Porque dedicaste tiempo, recursos y esfuerzo. Pero ahí está, logrado. Y cuando Dios nos pide pelear nuestras batallas, implica que a veces nos duela. Y si no te duele lo que le duele a Dios, insisto, estamos en el lado equivocado. Dolernos con aquello que a Dios le duele implica eso, que sintamos una verdadera carga por aquellas personas que no han entendido el Evangelio, que no son salvas, que no han comprendido la profundidad del amor de Cristo y que no han sido perdonadas, que no han olvidado sus culpas o que sus culpas todavía están presentes delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero el creyente que está caracterizado de dicho compromiso de portar el cinto de la verdad es alguien que realmente sabe lo que hay detrás y lo que está peleando, y quien porta el cinto de la verdad le encanta la idea de pelear porque no piensa en perder. Es algo que usted y yo tenemos que aprender a retratar. No hay un creyente de Cristo que esté siendo dirigido a perder la batalla, no, sino por el contrario. Los que formamos parte del ejército de nuestro Dios vamos en una victoria consecutiva y que a veces no se logra, pero no es porque Dios no quiera que se logra, sino porque nosotros o peleamos de manera diferente o en el lado contrario, el lado equivocado, las batallas que no nos corresponden. Pero la batalla que Dios ha planeado que usted y yo ganemos siempre es algo que tiene que ver con una victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe qué hay de por medio en ello? Una victoria. ¿Sabe qué hay cuando Cristo clavó mis pecados a la cruz? Hay una victoria, porque ya no soy yo quien vive en mí, mas ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y ahí es donde usted y yo podemos ver la victoria. Si usted no ve esa victoria, créame que va a ser difícil llegar a pelear lo que se tiene que pelear, porque usted no ve concretada la victoria, y es algo tan importante para todos nosotros como creyentes que tenemos que concentrarnos en la batalla que tiene que ser peleada por cada uno de nosotros para lograr una victoria. Filipenses 1, 9 y 10 dice de la siguiente manera: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para la venida de Cristo. Dios nos quiere de esa manera, y esto ilustra realmente la victoria en todo tiempo. Dios nos quiere victoriosos, siendo victoriosos, de tal manera que como creyentes usted y yo tenemos que enfrentar nuestro día a día estando preparados, y la manera de estar preparados literalmente es ponernos ese cinturón a nuestro alrededor, ese cinto de la verdad que nos compromete a nosotros en primer lugar a tomar la iniciativa en contra del enemigo. O sea, no salir como si no hubiera pasado nada o no vaya a pasar nada, sino al contrario, salir de nuestro hogar, salir a nuestro día a día, a nuestras actividades cotidianas en un pensamiento que tiene que ver con que vamos a enfrentar algo, con que vamos a pelear en algún momento, algo que tiene que ser peleado, y también ser capaces de identificar aquello con lo que no tenemos que pelear y decir, bueno, eso no me toca, allá ustedes, ¿verdad? Eso es realmente el desafío más grande que tenemos como creyentes.
estar preparados. Y fíjense bien, algo que nos ayuda a estar preparados es qué tan comprometidos estamos con nuestro Dios. Y el compromiso brota realmente del amor que nosotros tenemos hacia el Señor Jesucristo. Y el amor solamente puede venir cuando a nuestra vida, cuando hemos experimentado el perdón, de tal manera que es una pequeña cadenita de eslabones. He sido perdonado por Cristo, por su amor tan infinito, y ese amor que se me ha entregado detona en mi interior un compromiso anhelante por hacer las cosas que Dios me pide como parte de su ejército, de sus soldados, de tal manera que nunca voy a estar fuera de línea, voy a estar preparado para hacer lo que me toca hacer y pelear las batallas de quien tienen que ser peleadas. De tal manera que usted y yo tenemos muchas cosas que aprender. Y esas cosas que tenemos que aprender marcan y hacen la diferencia en nuestra propia vida para saber si estamos preparados o no. El día de mañana que enfrentemos una situación en particular, no vaya usted a pensar o a decir, ¿verdad? Es que no estaba preparado, es que no te preparaste. Esa es la realidad. No te preparaste, porque prepararse implica para usted y para mí que siempre vamos a tener que enfrentar algo con lo cual usted y yo tenemos que probar nuestro carácter. Y nuestro carácter viene de esa consistencia, de saber lo que Dios me pide en su palabra y de lo que yo tengo que hacer para poner en práctica cada uno de sus mandamientos. Y ahí es donde se cohesiona, donde conjuga toda la palabra, ¿verdad? Porque Dios no quiere creyentes olvidadizos, Dios quiere creyentes que obedezcamos su palabra, y eso nos invita realmente a perfilarnos de frente a la batalla, haciendo gala de parte de qué uniforme vestimos, de parte de qué equipo estamos. Si estamos de parte del Señor Jesucristo, Dios no quiere a ninguno de nosotros obviamente desalineados, nos quiere preparados. La pregunta para nosotros, para terminar y concluir: ¿estamos preparados para nuestras luchas espirituales, las que tenemos y las que vamos a tener? Porque algún día las vamos a seguir teniendo, y las vamos a seguir teniendo si 20 años más nos presta el Señor de vida. Pero la pregunta es, ¿realmente ya nos estamos preparando desde ahorita? ¿O vamos por la vida así como el pastor Víctor dice, ¿verdad? Larí, lará, larí, lará. Así no funcionamos como creyentes. Necesitamos ser consistentes, y esa consistencia viene de saber que hay una lucha real. Y no es para que usted vaya reprendiendo, no, eso es inaudito en la palabra de Dios. No, es para que sepa que detrás de una grosería no es la persona, es probar nuestro carácter y saber si estamos peleando las cosas que tienen que ser peleadas. Yo quiero invitarles a orar, a ponernos en manos de Dios, y que realmente usted responda en su corazón si tiene esa capacidad y esa necesidad de hacerlo, de reconocer realmente si usted está luchando en el equipo correcto o no, y si usted está peleando las batallas que tienen que ser peleadas. Prepárese, preparémonos, hagamos caso a la palabra de Dios, quien nos describe lo que tiene que ser hecho por cada uno de nosotros. Y ese es el compromiso elevado de un creyente que sabe que tiene que pelear con su capitán, sabiendo que nos guía a la victoria. Oremos al Señor. Padre, hoy de manera especial agradecemos la oportunidad de poder tomar tiempo, Señor, y abrir tu palabra y reconocer en la misma, Señor, que a veces vamos como personas inmaduras con la incapacidad realmente de nuestra vida de ser capaces de discernir, Señor. Inmaduros al final de cuentas, pero te rogamos que tu palabra pueda brillar en nuestro corazón como esa luz verdadera que nos dé la capacidad de discernir, de separar lo bueno de lo malo, pero también al mismo tiempo, Señor, de saber que tenemos muchas cosas por las cuales tenemos que pelear. Y esas cosas por las cuales tenemos que pelear tienen que ver con tu reino, Señor, tienen que ver con tu obra, con lo que hacemos para honra y gloria tuya, y no con nosotros en particular, Señor, sino contigo. Y que al mismo tiempo, Señor, también nos puedas ayudar en esta nuestra debilidad, Señor, a ser más consistentes, a mantenernos todo el tiempo preparados, alertas para la batalla, Señor, y no que nos agarren descuidados, Señor. No que en el momento malo podamos fracasar, sino al contrario, como soldados tuyos,
como parte de la indumentaria que tú quieres vestir nuestra mente, Señor, nuestra vida espiritual, ayúdanos a portar ese cinto de entendimiento, de compromiso fidedigno para contigo, de saber que tenemos que pelear a tu lado por las cosas correctas, Señor, por la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús te rogamos tu ayuda. Amén. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos. Seguimos en contacto en los diferentes campus de Conexión Vida.